Prepárate para activar la máquina del tiempo y regresar a esas veladas mágicas donde el mundo se detenía y el pulso se aceleraba frente a la pantalla, todo por no perder ni un instante de la novela que marcó una era, aunque hoy el retorno tiene un sabor agridulce. Estamos a punto de descorrer el velo del capítulo más emotivo y conmovedor, aquel dedicado a esas estrellas que ya se apagaron en el plano terrenal, pero cuyas biografías ocultan secretos y matices mucho más profundos de lo que tu memoria registra. Respira hondo, busca tu lugar favorito y únete a nosotros en esta travesía repleta de añoranza, enigmas sin resolver y tributos a leyendas que merecen ser narradas con todo el detalle posible. Selmira Luzardo. Dentro del vasto universo de personajes que desfilaron por Ecomoda, muchos brillaron, pero ninguno poseía esa distinción serena, casi etérea, que caracterizaba a Catalina Ángel, encarnada magistralmente por la inolvidable Selmira Luzardo. Encarnada magistralmente por la inolvidable Selmira Luzardo. La realidad es que su irrupción en la existencia de nuestra protagonista no fue casualidad. Marcó un punto de inflexión definitivo, como si el cosmos hubiera conspirado para mandarles un ser de luz tanto en el sentido literal como en el figurado, con la misión sagrada de enseñarle que la verdadera hermosura germina en el instante en que florece la seguridad interior. Vino al mundo un 31 de marzo de 1952 en la capital colombiana, y parecía que el destino ya le tenía reservado un lugar de honor bajo los reflectores. Sus raíces estaban ancladas en una dinastía donde la expresión artística no era simplemente un trabajo, sino el aire que respiraban a diario. Durante su trayectoria imprimió su sello en dramas televisivos legendarios como La Potrasaina o Los Cuervos. Sin embargo, fue su participación en Betty donde su capacidad interpretativa logró conectar con las fibras más sensibles de la audiencia, alcanzando una inmortalidad que muchos artistas persiguen en vano durante toda su carrera. El impacto de su rol como Catalina fue doble. No solo metamorfoseó a la asistente de presidencia, sino que también reeducó la mirada de millones de espectadores. En esa travesía redentora hacia Cartagena, ella fungió como hada madrina, consejera y guía espiritual, erigiéndose en múltiples hogares dentro y fuera de las fronteras colombianas como un estandarte de la solidaridad entre mujeres. Poseía el don de percibir lo invisible, la fortaleza oculta tras unas gafas gruesas, el decoro disfrazado de timidez y el encanto que trasciende lo meramente físico. No obstante, tras esa fachada luminosa y exitosa, se libraba una lucha feroz lejos de las cámaras. Selmira plantó cara con una entereza admirable a un cáncer de estómago, una enfermedad devastadora que finalmente el 12 de marzo de 2014 se llevó su último aliento a la edad de 61 años. El anuncio de su partida resonó como un trueno inesperado, dejando helados a quienes habían crecido admirando su trabajo durante tantos años. La industria del entretenimiento en Colombia se vistió de luto al despedir a una de sus damas más respetadas y talentosas. Los seguidores de la serie sintieron el vacío de perder a esa maestra de vida que nos instruyó a través de la ficción a observarnos frente al espejo con mayor compasión y amor propio. En la actualidad, mencionar a Catalina Ángel no es solo hablar de un guión, es invocar el espíritu de una mujer cuyo arte consiguió romper la barrera de la ficción para instalarse de manera permanente en el corazón y la memoria de varias generaciones. Germán Tobar. En medio de un entorno laboral tan frenético y desquiciado como el que se vivía en los pasillos de Ecomoda, donde cada reunión ejecutiva amenazaba con convertirse en una catástrofe nuclear, existía un caballero que, en teoría, debía representar la cordura, y la ley, el abogado José Ambrosio Rosales. Sin embargo, la ironía de la vida y la pluma de los guionistas le tenían reservado un camino muy diferente al de la seriedad absoluta. Este personaje, llevado a la vida por Germán Tobar, era el prototipo del jurista correcto e intachable, hasta el preciso momento en que sus ojos se cruzaban con la silueta de Patricia Fernández. En esa fracción de segundo, toda su
dignidad profesional, se derrumbaba estrepitosamente similar a un castillo de arena arrasado por la fuerza imparable de las olas. Sus maniobras torpes y desesperadas por conquistar a la peliteñida se transformaron en joyas del humor, brindando ese alivio cómico necesario que daba permiso a la audiencia para soltar una carcajada antes de volver a sumirse en las tensiones financieras y amorosas de la empresa. Germán Tobar fue durante muchísimos años uno de esos rostros imprescindibles y reconfortantes de la pantalla chica en Colombia. Dejó su huella en producciones de alto calibre como Sala de Urgencias y Casados con Hijos, evidenciando una versatilidad envidiable para transitar del llanto a la risa sin esfuerzo aparente. No obstante, su compromiso con el arte iba mucho más allá de lo que captaban los lentes de grabación. Militó activamente en la Asociación Colombiana de Actores, luchando incansablemente por mejorar las condiciones laborales y el respeto hacia sus colegas de gremio. Su fallecimiento, ocurrido en enero de 2023, cubrió de un manto de tristeza al mundo del espectáculo. Partió a los 72 años. Sus amigos y compañeros de set, testigos de su ética de trabajo, su modestia y su alegría inquebrantable, le rindieron tributo con palabras cargadas de afecto genuino. Para el gran público, Germán quizás no encabezaba los carteles, pero era de esos actores fundamentales que sustentan la trama, esos que desde un segundo plano enriquecen la narrativa y le dan tridimensionalidad al universo ficticio sin exigir el foco principal. Y esa es la razón exacta por la cual su paso por Betty sigue tan vigente, porque en muchas ocasiones no es el personaje más estruendoso el que se gana la inmortalidad, sino aquel que con una mueca precisa y un silencio elocuente se vuelve una pieza irreemplazable del rompecabezas. Germán Tobar emprendió su viaje final, pero el abogado Rosales, con su galantería torpe y su devoción eterna por la secretaria rubia, sigue respirando en cada repetición de la serie. Raúl Santa. Si revisamos la galería de antagonistas de Yo soy Betty la Fea, encontramos villanos temibles, pero ninguno logró despertar esa mezcla explosiva de hilaridad, indignación y asombro como Efraín Rodríguez, mejor conocido como El Cheque. Ese exmarido cínico, empalagoso hasta el hartazgo y oportunista sin remedio que irrumpía en Ecomoda únicamente para recordarle a Sofía y al público entero que a veces el pasado retorna en su versión más descarada, oculto tras la fachada de aquel personaje que despertaba pasiones encontradas, oscilando entre el repudio colectivo y un cariño inexplicable. Se encontraba la inmensa figura de Raúl Santa, un verdadero artesano de la actuación que poseía el don de transformar cada breve aparición en una clase magistral de humor y carisma. Y es que bastaba con que de sus labios brotara aquel icónico y meloso pupuchurra para que la magia sucediera instantáneamente. Esa frase dirigida a su amor en la ficción detonaba una bomba de emociones en la audiencia, carcajadas incontenibles en unos y gestos de exasperación en otros, pero jamás indiferencia. Raúl Santa no era simplemente un rostro familiar en la multitud. Era un artista integral, director visionario y guionista, un alma inquieta, que tras saborear las mieles del éxito con Betty, optó por una misión más noble en su amado departamento del Quindío. En esas tierras cafeteras decidió reinventarse, convirtiéndose en un faro de luz, un mentor dedicado y un maestro indispensable para decenas de jóvenes promesas que hallaron en él no solo técnica, sino un modelo de férrea disciplina y devoción absoluta por las tablas. No obstante, el destino le tenía reservada una prueba final, una batalla librada en la intimidad, lejos de los reflectores y los aplausos. Después de luchar con valentía contra una penosa enfermedad que fue minando su vitalidad, día tras día, la luz de Raúl Santa se apagó definitivamente el 15 de noviembre del año 2021. Aquella trágica noticia se esparció por toda la geografía colombiana, dejando un vacío enorme. Sus colegas cómplices de tantas risas y anécdotas en los camerinos y sets de grabación volcaron su dolor en las plataformas digitales con mensajes cargados de nostalgia y adiós.
Cada tributo escrito servía como prueba irrefutable de su calidad humana describiendo a un caballero en toda la extensión de la palabra y a un profesional sin tacha. En la actualidad su memoria sigue viva y vibrante en cada repetición cada vez que el famoso Cheque irrumpe en escena con esa sonrisa traviesa y sus atuendos estrafalarios elevando un rol secundario a la categoría de leyenda. Porque al bajar el telón, lo que Raúl Santa nos entregó fue mucho más que simples momentos de diversión televisiva. Nos regaló una lección de humanidad, envuelta en el papel de regalo de la comedia. Pasemos ahora a recordar a Alberto Valdiri. Dentro del universo de Yo soy Betty la Fea, existía una figura que, aunque sus apariciones eran contadas, lograba irradiar una calidez hogareña y entrañable. Nos referimos al inolvidable Gordito González, el esposo abnegado, trabajador incansable y eterno enamorado de la chismosa Berta. Él representaba el equilibrio perfecto, el cable a tierra necesario para una mujer cuya vida giraba en torno a los rumores de pasillo en Ecomoda. Y quien daba vida a ese ser tan noble era Alberto Valdiri, un actor con la inteligencia escénica suficiente para robarse el show sin necesidad de opacar a nadie. Su tiempo en pantalla podía ser efímero, es cierto, pero la huella que dejaba en el espectador era profunda y permanente. Le bastaba un simple gesto, una mirada cómplice o esa actitud bonachona para que la audiencia colombiana lo adoptara instantáneamente como parte de su propia familia. Encarnaba a ese tipo de persona que todos sentimos conocer desde siempre, cercano, palpable, auténtico y profundamente humano. Oriundo de la alegre Barranquilla, Alberto Valdiri demostró ser un camaleón de la actuación, marcando hitos en el teatro, el séptimo arte y la pantalla chica nacional. Su trayectoria profesional abarcó casi 30 años de entrega, brillando con luz propia en producciones que están tatuadas en el ADN cultural del país. Títulos emblemáticos como Francisco el Matemático, la clásica saga de Azúcar o La Costeña y El Cachaco son testigos de su inmenso rango actoral. En cada uno de estos proyectos, al igual que en Betty, confirmó la teoría de que no existen papeles pequeños, sino actores gigantes capaces de engrandecerlos. Pero la vida, con sus giros crueles e inesperados, nos golpeó donde más duele. Fue un fatídico 20 de diciembre del año 2014, cuando a los 55 años un infarto fulminante se llevó a Alberto Valdiri. El anuncio de su partida cayó sobre el mundo del espectáculo como un rayo en cielo sereno. Fue un suceso repentino y devastador, de esos que te dejan paralizado frente al televisor, incapaz de comprender cómo una llama tan vivaz puede extinguirse en un segundo. Tanto sus compañeros de gremio como sus seguidores lo despidieron con el corazón arrugado, mezclando la tristeza de la pérdida con la gratitud de haberlo disfrutado. Porque trascendiendo sus interpretaciones, Alberto construyó un patrimonio emocional basado en su exquisita sensibilidad, en un humor blanco y puro, y en esa habilidad innata para tocar las fibras del corazón y provocar sonrisas simultáneamente. Hoy día, cuando los fanáticos rememoran al Gordito González, lo hacen con una sonrisa en el rostro, un gesto que sirve de homenaje póstumo al hombre que elevó la ternura a la categoría de arte. Si estas historias movieron algo dentro de tu ser, te invito a escribir el número 1 en la caja de comentarios. Si por el contrario no logramos conectar contigo, escribe un 0. Tu honestidad es el motor que mantiene viva esta charla. Hablemos ahora de Dora Cadavid. Existen interpretaciones que se sienten como el abrazo cálido de una madre, y en Betty la Fea, eso era palpable. Ese refugio emocional tenía nombre propio: Inesita, un personaje tierno, prudente y cargado de una sabiduría ancestral. Era la dama que desde su modesta esquina en el taller de Hugo Lombardi parecía custodiar los secretos de todo el mundo, protegiéndolos con una dignidad que solo otorgan los años y el amor verdadero. Detrás de esa mirada compasiva habitaba Dora Cadavid, una auténtica institución, una leyenda viviente de la dramaturgia en Colombia. Con más de 6 décadas dedicadas al arte y una participación en más de 30 producciones, su vida profesional se entrelazó con la evolución misma de la televisión.
Y aunque para las nuevas generaciones su rostro es sinónimo de Inésita, muchos ya la veneraban por joyas como Café, con aroma de mujer donde su talento resplandecía tanto como su calidad humana. Inésita trascendió el guión. Se convirtió en la abuela ideal que todos soñamos tener en algún momento de nuestras vidas. Era la voz de la razón que apaciguaba las tormentas, la mano suave que contenía al volcánico Ugo Lombardi, cuando sus rabietas amenazaban con reducir Ecomoda a cenizas. Ella permanecía allí inamovible, siempre serena, siempre justa, una presencia absolutamente necesaria en medio del caos. Sin embargo, la biografía de la gran Dora Cadavid también estuvo atravesada por capítulos de un dolor sordo y profundo. La trágica partida de Moisés, su único hijo, le dejó el alma marcada con una herida tan profunda que ni el tiempo ni el consuelo lograron sanar por completo. Con una lucidez mental envidiable y rompiendo todos los esquemas, Dora tomó las riendas de su destino y eligió internarse en un hogar geriátrico, un acto de amor propio y no de abandono. Se negó rotundamente a convertirse en una carga para sus seres queridos, demostrando una valentía y una dignidad que nos dejaron a todos sin palabras ante su enorme calidad humana. Fue el 31 de enero del año 2022, cuando a la edad de 84 años, el telón cayó definitivamente para Dora Cadavid debido a severas complicaciones respiratorias. El impacto de su muerte retumbó en cada rincón de Colombia. La sensación generalizada fue de orfandad, como si la abuelita querida de la televisión nacional se hubiera marchado sin retorno. Internet se inundó al instante con mensajes de despedida, recuerdos entrañables y un mar de llanto virtual que demostraba la magnitud de su legado. Y es que cuando se apaga una luz de este calibre, no despedimos simplemente a una actriz talentosa, sino que sentimos que se nos desgarra un pedacito de nuestra propia identidad cultural. Hoy su espíritu sigue vivo y vibrante en cada escena de Inésita, en esas miradas cómplices que lo decían todo, y en los consejos maternales que aún resuenan en los pasillos de Ecomoda. Dora Cadavid se ha convertido en una leyenda inmortal, un estandarte de bondad absoluta y excelencia actoral, que jamás será borrado de nuestra memoria colectiva. Hablemos ahora del genio maestro Fernando Gaitán. En el vasto mundo de las telenovelas sobran las protagonistas bellas, los romances de ensueño y las villanas que nos hielan la sangre. Sin embargo, en Yo soy Betty la Fea, la verdadera magia no surgió frente a los reflectores, sino mucho antes en la oscuridad del proceso creativo de una mente brillante. Todo nació en la imaginación de un hombre visionario, un auténtico ingeniero de sentimientos que supo transformar la rutina diaria en una joya dramática sin precedentes. Se llamaba Fernando Gaitán, y aunque nunca se puso frente a una cámara para actuar su presencia invisible, se sentía con fuerza en cada cuadro que veíamos. Él fue el padre de todos, moldeó a Betty, diseñó los demonios internos de don Armando, dio vida a las integrantes del cuartel y tejió las tramas que nos mantuvieron al borde del asiento. Fue su pluma magistral la que edificó el imperio de Ecomoda, la que dictó cada secreto inconfesable, cada traición imperdonable, cada beso robado y cada lágrima derramada. Este bogotano de pura cepa inició su andadura profesional en el mundo del periodismo, escrito buscando la verdad en las calles. Pero la realidad se le quedó corta muy pronto. Su imaginación desbordante pedía a gritos un lienzo mucho más grande que el de las noticias cotidianas para poder expresarse. Paso a paso conquistó la pantalla chica, inventando universos complejos que no solo divertían a las masas, sino que cambiaron las reglas del juego televisivo para siempre. Antes de que Betty viera la luz, ya había revolucionado la industria con Café con aroma de mujer, pero ni él mismo imaginaba el tsunami cultural que se le avecinaba. Entonces, llegó el fenómeno indiscutible, Yo soy Betty la Fea. No fue un simple éxito de rating. Fue una locura mundial, la novela más aclamada de la historia, según el récord Guinness, exportada a más de 180 naciones y adaptada infinidad de veces. Incluso en la actualidad, sigue atrapando a jóvenes que ni siquiera habían nacido en su estreno,
demostrando que su obra es inmune al paso de los años. Gaitán poseía un talento casi sobrenatural, un don que pocos escritores logran desarrollar a lo largo de su vida. Hacía que lo local se volviera universal, logrando que el humor colombiano hiciera reír a personas en China o Alemania, tocando fibras humanas idénticas sin importar el idioma. Pero en la cima de su gloria, el destino le tenía reservado un giro trágico. El 29 de enero de 2019, con solo 58 años, su corazón se detuvo de golpe por un infarto fulminante. Su fallecimiento fue un cataclismo emocional que sacudió los cimientos del entretenimiento latinoamericano. Desde los directivos más altos hasta los actores y millones de fanáticos, todos quedaron paralizados por la incredulidad y un dolor profundo. Fue como perder al capitán del barco en plena tormenta, un vacío creativo imposible de llenar, aunque su leyenda sigue respirando en cada guión que dejó. Su esencia vive en cada repetición que devoramos en las plataformas digitales, en cada frase icónica de Betty que repetimos de memoria, en cada carcajada que nos saca el cuartel de las feas y en esa sensación de refugio que buscamos al encender la tele para ver la novela una vez más, buscando consuelo. Fernando Gaitán nos enseñó que una narrativa honesta tiene el poder de derribar cualquier barrera fronteriza generacional o del corazón. Y nos recordó que al final del día todos anhelamos lo mismo: aceptación, ser valorados por nuestro talento y encontrar un amor verdadero que vea más allá de la apariencia. Pasemos ahora a una figura monumental, Kepa Amuchastegui. Dentro de la ficción de Betty, existía alguien capaz de helar la sangre con su sola presencia. Era un hombre que imponía respeto absoluto sin necesidad de alzar la voz ni proferir amenazas. Su autoridad emanaba de un silencio calculado. Solo tenía que cruzar el umbral de la sala de juntas para que el ambiente se tensara de inmediato, volviéndose denso, serio y casi sagrado para los presentes. Hablamos de don Roberto Mendoza, el patriarca fundador de Ecomoda, y la brújula ética de toda la trama, interpretado magistralmente por el gran Kepa Amuchastegui. Su actuación como Roberto Mendoza no necesitaba de exageraciones ni gritos. Era la personificación del poder tranquilo y una severidad profundamente impactante. Representaba esa sombra paternal que aterrorizaba armando la conciencia viva que repetía sin cesar que en los negocios y en la vida la decencia vale más que el dinero. Cada vez que padre e hijo chocaban en pantalla, éramos testigos de un duelo de titanes entre la vieja escuela y la nueva ambición desmedida. Era la lucha constante entre el deber ser y los impulsos irresponsables, y los espectadores quedaban hipnotizados ante tal despliegue de tensión dramática. Kepa nació en Bogotá, pero su espíritu aventurero y su sed de arte lo llevaron a cruzar océanos hacia destinos lejanos. Aunque sus inicios fueron en la arquitectura, el teatro lo sedujo irremediablemente. Se pulió en los escenarios europeos y trajo esa vanguardia a Colombia para transformar la cultura. Fue uno de los pilares fundacionales del mítico Teatro La Mama, una institución reverenciada en el ámbito artístico. Un espacio sagrado que se transformó en la cuna de la libertad de expresión y la experimentación creativa en tiempos donde el arte era una trinchera. Su paso por la televisión fue igual de legendario, brillando en obras como La pezuña del diablo y La nieta elegida, siempre aportando una clase de elegancia y profundidad que pocos actores logran. Pertenecía a esa estirpe exclusiva de actores que no se limitan simplemente a recitar líneas, sino que viven y respiran a través de sus creaciones. No solo interpretaban, sino que encarnaban el alma del personaje. Sin embargo, la realidad nos recuerda que incluso los colosos más inquebrantables deben enfrentar sus propias guerras finales. Tras librar una batalla incansable y valiente contra el cáncer, Kepa Amuchastegui se despidió de este mundo el 27 de mayo de 2025, a la edad de 83 años. La noticia retumbó como un trueno devastador en la industria del espectáculo, sintiéndose como si una de las columnas vertebrales del teatro y la televisión se hubiera derrumbado abruptamente, dejando un vacío ensordecedor.
Hoy en día la imponente figura de don Roberto Mendoza no es solo un recuerdo, es un monumento. Permanece inalterable en la memoria colectiva de los fanáticos. Recordamos esa postura erguida, esa mirada penetrante y esa autoridad innata que solo un maestro de talla mundial podía proyectar. Y el legado imborrable de Kepa, esa amalgama perfecta de talento desbordante, disciplina férrea y una elegancia clásica, que parecía prestada de otra era, sigue siendo el faro que ilumina a las nuevas generaciones. Por otro lado, al adentrarnos en el universo de Yo soy Betty la Fea, nos encontramos con la inolvidable Lina Marulanda. Ella protagonizó un instante único y peculiar donde la delgada línea entre la ficción dramática y la realidad tangible se desvaneció por completo al encontrarse cara a cara. Aquel momento llevó el nombre y apellido de Lina Marulanda, una modelo y presentadora con tal renombre que no necesitó máscaras ni guiones para destacar. Se interpretó a sí misma con naturalidad, logrando reflejar en su breve paso el mundo deslumbrante pero a menudo despiadado y frívolo que envolvía el entorno de Ecomoda. Nacida en la vibrante Medellín desde la tierna edad de 12 años, comenzó a dominar las pasarelas demostrando un talento precoz. Sabía cómo enamorar a la cámara y conquistar el corazón de todo un país con un carisma magnético imposible de pasar por alto. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un ícono de elegancia y seguridad radiante. Su presencia estelar en televisión, particularmente en Caracol Noticias, no hizo más que confirmar su estatus de realeza. Lina trascendió rápidamente la etiqueta de modelo para convertirse en una figura pública consolidada y respetada. Era la imagen viva del éxito, una mujer que ante los ojos del mundo parecía tener el universo entero en la palma de su mano. Sin embargo, como sucede en las tragedias humanas más desgarradoras, detrás de esa sonrisa inmaculada, se ocultaban sombras voraces que la audiencia jamás pudo percibir. Lina libraba batallas silenciosas y feroces desamores que marcaban crisis económicas y una depresión abismal que la iba consumiendo por dentro muy lejos del glamour. Su sufrimiento ocurría a puerta cerrada, invisible ante los flashes de las cámaras y los titulares de prensa que solo sabían alabar su belleza exterior. Su trágica partida obligó a la sociedad a mirar más allá de la superficie, aceptando la dura verdad de que el brillo del éxito no siempre ilumina la oscuridad interior. Aunque su paso por este mundo fue dolorosamente fugaz, Lina dejó un mensaje contundente que sigue resonando con fuerza hasta el día de hoy. Nos enseñó que la salud mental es un tema crítico, que no distingue fama, no tiene rostro y sobre todo no entiende de filtros de redes sociales. En la novela Lina nos regaló su versión más luminosa y etérea, pero en la memoria del público, su legado real trasciende la pantalla chica. Ella es el recordatorio eterno de que incluso las estrellas más brillantes pueden estar apagándose en silencio sin que nadie lo note. Y nos enseña que detrás de cada sonrisa perfecta puede haber una historia urgente que merece ser escuchada y comprendida antes de que sea tarde.